la pregunta es esta. ¿Alguien tiene alguna duda o algún tema o necesitan que reveamos algo de lo que se explicó hasta ahora? De cualquiera de los capítulos anteriores, particularmente del último. Ahora es buen momento para que me digan. ¿Ninguno tiene ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Ningún tema que quieran que repasemos? Bueno, muy bien. Voy a asumir que no, pero si tienen alguna pregunta, pregunten después. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito el tema de programación, ¿sí? La clase pasada vimos cómo se hacía un análisis y un diseño de sistemas. Vimos una metodología simplificada que después van a profundizar con Claudia en la práctica, ¿sí? Una metodología simple como para extraer, digamos, de la narrativa o de una explicación, o tal vez de lo que alguien que está metido en algún sistema les cuente de cómo opera o cómo trabaja, ¿sí? Ustedes puedan extraer los componentes más importantes, ¿sí?, de ese sistema y puedan entender la relación que hay entre esos componentes, eso que serían las entidades, ¿sí?, y las relaciones que hay entre esas entidades y los procesos que se utilizan para, o sea, los procesos que se van cumpliendo dentro del sistema para que se logre el objetivo. O sea, la gran idea era encontrar el objetivo del sistema, el verdadero objetivo del sistema, y encontrar también cuáles son los componentes más importantes dentro de ese sistema y qué hace cada uno, ¿sí? Entonces, cómo se relacionan entre sí y finalmente cuáles son las cosas que van pasando en ese sistema. Esa es la idea general, ¿sí? Bueno, esto siempre se entiende mejor siguiendo casos prácticos, que es lo que van a hacer. Ya empezaron a hacer, creo, y después van a seguir haciendo con Claudia, ¿sí? Una vez que ya tenemos una idea bastante formada de lo que es un sistema, de cuáles son sus componentes y cuáles son sus procesos más importantes, comienza un proceso que, digamos, en el avance, digamos, ¿no?, en la implementación del sistema, comienza un proceso que consiste en bajar el nivel de abstracción de las cosas, de ir convirtiendo las cosas en, o sea, todos los procesos y todas estas relaciones entre las entidades, en cosas que estén expresadas formalmente, es decir, en cosas que estén escritas de una manera tal que no tengan ambigüedades, ¿sí? Porque eso lo convierte en posible para una computadora. O sea, este paso es muy importante porque se necesita para que una computadora pueda realmente implementar esto que ustedes descubrieron durante el análisis y del diseño, ¿sí? Ese paso de formalización es el que culmina con la programación. Pasa por un estadio intermedio que es el de la algorítmica. La algorítmica es tomar, por ejemplo, un proceso, que lo vimos la clase pasada, ¿sí? Tomar un proceso y dividirlo en pasos y decir, bueno, a ver, siguiendo estos pasos yo cumplo este proceso. ¿Está bien? Y lo importante es que los pasos ya tienen que estar, digamos, libres de ambigüedad. O sea, ya tenemos que decir, bueno, siguiendo estos pasos, sin pensar demasiado, se cumple el proceso o se logra el objetivo que yo estoy buscando. Eso se llama algorítmica y es el paso previo, digamos, a lo que sería la programación. En la programación se toma lo que se hizo en la algorítmica y se convierte en una serie de instrucciones, ¿sí?, en lo que sería una especificación formal, ¿sí?, o un conjunto de instrucciones que formalmente describen, ¿sí?, los pasos de esa algorítmica. ¿Qué quiere decir formal? Formal quiere decir libre de ambigüedades, con una única forma de interpretarse. Eso quiere decir formal. ¿Qué quiere decir? Que no hay dos maneras distintas de ver algo, sino que es una sola. ¿Por qué se necesita esto? Porque esto lo van a hacer computadoras, no lo van a hacer personas. Entonces, la computadora no tiene ni conciencia ni contexto para tomar decisiones sobre cosas ambiguas. Nunca va a poder, ¿sí? Por eso es muy importante que las cosas estén bien formalizadas.
Entonces, escribir un programa es eso. Escribir un programa siempre es especificar un problema, siempre es ya sea especificar el problema o especificar la solución, cualquiera de las dos, ¿sí? O sea, en los paradigmas clásicos se especifican las soluciones, en paradigmas más nuevos se especifican los problemas. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo importante es que la especificación esté escrita en un lenguaje formal, libre de ambigüedades, ¿sí? Bueno, la vez pasada creo que ya les había adelantado los criterios. O sea, cuando escribimos un programa, ¿qué estamos buscando? ¿Sí? O ¿cómo sabemos, cómo nos orientamos para ver si el programa está bien escrito o no está bien escrito? ¿Cómo medimos la calidad, digamos, del trabajo de la programación? ¿Sí? Esto, ¿por qué se los enseño antes de programar? Porque es muy importante que lo tengan en la cabeza. Es muy importante que tengan en la cabeza cuál es el objetivo, ¿sí? O qué buscamos en el momento que escribimos un programa, o qué se busca en el momento en que se escribe un programa, para que ese programa esté bien hecho. Obviamente, si cumplimos solamente algunos de estos criterios, a lo mejor el programa sirve, a lo mejor el programa puede usarse, a lo mejor el programa funciona, pero seguro que va a tener un impacto negativo en algún momento, sea en el programa mismo, sea en la calidad de lo que el programa hace o en la vida del programa, ¿sí? O sea, fallar en estos criterios es tener un programa que a lo mejor no anda tan bien, que a lo mejor es inestable o que a lo mejor no dura tanto tiempo como tendría que durar, ¿sí? Creo que ya habíamos visto que el esfuerzo más grande que se hace cuando se genera software está en la creación. Después, la duplicación del software es muy económica. Eso ya creo que lo habíamos visto antes, porque es una de las leyes del software, ¿no? Lo que cuesta es hacerlo, pero una vez que está hecho, después es fácil de replicar. ¿Está bien? Entonces, digamos, lo que está mal es desperdiciar toda esa energía que implica crear software. Haciendo un programa que porque está mal escrito, porque no cumple con estos criterios, no va a vivir el tiempo que tendría que vivir, ¿sí? Es como un desperdicio, ¿sí? Por eso es importante que se cumplan estos criterios. Los criterios son 6, ¿sí? Habitualmente los primeros 2 criterios se buscan siempre. Los otros 4 criterios son un poquito más difíciles, ¿sí? Son más difíciles de entender, pero son los que justifican toda la teoría, ¿ah?, que hay detrás de los paradigmas de programación, ¿sí? Por eso es muy importante entenderlos, ¿sí? O sea, si alguien les pregunta, o si alguien se pregunta, o ustedes mismos se preguntan por qué, ¿sí?, ¿qué hay detrás de todo el esfuerzo que se hace cuando se desarrolla un paradigma de programación, cuando se desarrolla un lenguaje de programación? Detrás de todo eso está esto, ¿sí? Por eso es muy importante entenderlo, ¿ah? 6 criterios. El primer criterio es la eficacia, ¿sí? Un criterio que no hace falta dar muchas explicaciones. Eficacia quiere decir que el programa haga lo que se supone que tiene que hacer, ¿sí? Ese es el criterio más básico de todos, ¿sí? Y es lo primero que miramos de un programa. Hace lo que tiene que hacer, ¿sí? La intención del programa era sumar 2 números. Bueno, suma 2 números, ¿sí? ¿Lo hace bien? ¿Funciona bien en todos los casos? ¿Sí? ¿Hace solamente eso o también hace otras cosas que no queremos que haga? Eso también es perjudicial para la eficacia, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que mirar. Que el programa sea eficaz quiere decir que el programa hace lo que tiene que hacer y solamente lo que tiene que hacer, no hace otras cosas, ¿ah? Y además lo hace bien, ¿sí? Eso sería que es eficaz, ¿ah? El segundo criterio es el criterio de eficiencia. También otro criterio que es bastante intuitivo, ¿sí? Que el programa sea eficiente quiere decir que cumple con su función consumiendo la menor cantidad de recursos posibles. Es decir, que hace su trabajo con el menor consumo de lo que serían los recursos en informática, que son los más importantes, que son tiempo de procesador, ¿ah? O sea, cuántas instrucciones tiene el programa,
¿Cuántas instrucciones hace el programa durante su ejecución? Muchas veces los programas dan vueltas, ¿sí? Entonces a lo mejor el programa es cortito, pero para hacer su trabajo da tantas vueltas que la cantidad de instrucciones y la cantidad de tiempo que le toma hacer algo es enorme. Eso hay que mirarlo, ¿sí? Entonces la cantidad de instrucciones, la cantidad de memoria que ocupa, ¿sí? Ya habíamos hablado de que la computadora tiene memorias para guardar las operaciones intermedias y también tiene memoria secundaria para guardar el trabajo final. Bueno, ¿cuánta memoria ocupa en total? ¿Ocupa poquita memoria o ocupa mucha memoria? Como todo, se puede cuidar y entonces se aprovecha mejor, o se puede hacer muy ligeramente, con lo cual tendríamos un desperdicio. Entonces, eso va a la eficiencia del programa. El programa es eficiente cuando hace su trabajo consumiendo una cantidad razonable de memoria y una cantidad razonable de tiempo, fundamentalmente. ¿Tá? Entonces decimos que el programa es eficiente. Bien, hasta acá. Confírmenme si me escuchan y si se entiende bien lo que acabo de explicar. Sí, perfecto, Hugo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por feedback. Continuamos entonces con los criterios que ya no son tan directos, ¿sí? Los criterios que ya son más, digamos que hay que pensarlos mejor para entenderlos, ¿sí? Legibilidad, ¿sí? Uno podría pensar de una que está programando para la computadora, ¿sí? O sea, lo que a cualquiera se le ocurriría de una. Cuando yo estoy escribiendo el programa, ¿para qué es? Es para la computadora, ¿sí? En realidad, cuando escribimos un programa, escribimos para la computadora, pero también escribimos para la persona que lee el programa, que en principio somos nosotros mismos, pero que puede ser otro programador, que puede ser otra persona que se dedica a lo mismo que nosotros, ¿sí? Esto es muy importante, que si viene otra persona y lee nuestro programa, entienda lo que nosotros quisimos hacer, que se entienda naturalmente, o sea, siempre basados en el principio de que la otra persona entiende el lenguaje, ¿no? Obviamente que si no entiende el lenguaje no hay mucho que hacer, pero si es otra persona que está, un colega, digamos, que hace lo mismo que nosotros, ¿sí? Que sabe más o menos lo mismo que nosotros, y lee el programa, ¿va a entender lo que quisimos escribir o no va a entender? Si un programa está escrito de manera tal que no se entiende, que está complejo, ¿sí? Pasa algo. Y es que el día que nosotros ya no estemos ahí, el programa no lo va a poder mantener nadie, ¿sí? El programa va a ser difícil de mantener en el tiempo. O sea que no nos va a sobrevivir a nosotros, al mismo que lo programó, ¿tá? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se va a perder. Porque la otra persona, al no entender lo que está escrito, va a preferir hacerlo de vuelta antes que seguirlo usando, ¿tá? Y eso es también un desperdicio de recursos y de tiempo, que se puede evitar si uno escribe con cuidado el programa y las cosas que uno hace se entienden, o sea, pueden ser entendidas por los demás, ¿tá? Cuando hablo de los demás, también me refiero a nosotros mismos. ¿Qué pasa si nosotros mismos agarramos un programa que fue escrito hace meses o años y tenemos que entender lo que nosotros mismos quisimos hacer, ¿sí? Puede pasar que no entendamos nada y eso es una clara señal de que el programa no es legible, ¿sí? ¿Está bien? Los lenguajes de programación proveen herramientas para hacer que los programas sean más legibles y esas herramientas hay que usarlas bien. La posibilidad, por ejemplo, de escribir texto en lenguaje natural, ¿sí? Uno puede escribir lo que se llaman comentarios en un programa, puede escribir cosas, ¿sí? Que están dirigidas a las personas que leen el programa y la computadora las ignora, o sea, mediante un símbolo normalmente se dice, bueno, lo que sigue a continuación es un comentario para humanos y la máquina lo ignora, ¿sí? Lo pasa de largo. A la máquina no le interesa, pero al ser humano que lee sí le interesa, ¿sí? Otra cosa importante que hay, otra herramienta muy importante es la posibilidad de ponerle nombre, ¿sí? A los espacios en memoria, lo que se llaman variables, ¿sí? A las constantes, que son datos que no cambian durante la ejecución del programa, se les puede poner un nombre, ¿sí? A los procedimientos, ¿ah? A los pedacitos de programas, ¿ah? Sus rutinas o procedimientos o funciones, se les pueden poner nombres,
Entonces, si elegimos bien los nombres de las variables, si elegimos bien los nombres de las funciones o de los procedimientos, escribimos un programa que es más fácil de leer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar un espacio de memoria donde vamos a guardar, vamos a decir, no sé, una cuenta que vamos llevando, ¿sí? Estamos contando, por ejemplo, las cantidades de veces que aparece en el número 5. ¿Ah? Entonces, si a esa variable le llamamos x, ¿sí? Le ponemos como nombre x, o y, o z, o a, ¿sí? El que lee el programa y encuentra a por ahí, por allá, a lo mejor no sabe lo que es a, ¿sí? Y va a tener que hacer un esfuerzo extra para entender qué quisimos hacer nosotros con a. Va a tener que deducir que nosotros con a estamos contando cuántas veces ocurre el número 5, por ejemplo, en una lista de datos, ¿sí? Mientras que hacia la variable le pusiéramos de nombre, no sé, por ejemplo, cantidad de 5, ¿sí? O cuenta de 5, o contador de 5, ¿sí? Le ponemos ese nombre a la variable. ¿Ah? Cuando uno lee el programa y ve eso, es mucho más rápido entender que estamos usando la variable para eso y no para otra cosa. Y eso mejora muchísimo la legibilidad, o sea, reduce el esfuerzo que tiene que hacer la persona que lee el programa para entender lo que quisimos hacer. ¿Se entiende la idea, no es cierto? ¿Se entendió el ejemplo? ¿No? Bien, acá me dicen que sí. Bueno, perfecto. Gracias por avisarme. Muy bien. Entonces, este criterio de legibilidad es importante ¿para qué? Para que el programa pueda tener una vida más larga. Porque ustedes mismos lo van a poder entender en el futuro y porque otra persona que lo tome atrás de ustedes, por ejemplo, porque lo tiene que cambiar, porque lo tiene que modificar, porque tiene que agregarle algo, porque tiene que corregirle algo, lo pueda entender y lo pueda hacer a un esfuerzo razonable, digamos. Muy bien. Pasamos al siguiente criterio. El siguiente criterio es el criterio de reusabilidad. Este criterio está fuertemente orientado a estas leyes del software que hablábamos hoy. ¿Cuál es el esfuerzo en el software? El esfuerzo en el software es construirlo. Entonces, la posibilidad de reusar, de volver a utilizar algo que ya está construido, es algo muy conveniente en software, porque nos ahorramos el trabajo de construirlo, que es el trabajo más grande. ¿Sí? Entonces, si nosotros escribimos el programa de forma tal que ya sea el programa entero o algunos de sus componentes pueda ser utilizado en otra cosa en el futuro, ¿sí? Estamos haciendo un esfuerzo que va a ser mucho mejor aprovechado. Y visto al revés, ¿sí? Nosotros podemos escribir nuestro programa no desde cero, sino aprovechando cosas que ya fueron escritas por otros antes, ¿sí? Entonces, acá lo que viene bien es dividir en componentes lógicos un programa grande, ¿sí? O sea, tomamos un programa grande y lo dividimos en cosas que tengan sentido, que tengan coherencia entre ellas, ¿sí? La otra vez daba un ejemplo. Tenemos que escribir un programa que tome una lista de números, tome los dos números más grandes, los suma y me dé el resultado, por ejemplo, ¿sí? Es una cosa muy específica. Yo puedo escribir un programa que tome una lista de números, busque los dos números más grandes, los sume y presente el resultado. ¿Cuál es la probabilidad de reuso de eso? O sea, ¿cuándo va a pasar en el futuro que alguien venga y de vuelta me pida lo mismo? Convengamos que es baja, ¿sí? Es poco probable, ¿no? Es un uso bastante específico y raro. ¿Está bien? Ahora, si yo eso lo escribo como módulos, por ejemplo, yo puedo escribir un módulo que ordene números de mayor a menor, ¿sí? Yo puedo escribir otro módulo que tome los dos primeros elementos de una lista, ¿sí? Yo puedo escribir otro módulo que sume dos números, ¿está bien? Y después combino, ¿sí? Combino esos módulos. Primero ordeno los números, después tomo los dos más grandes, después los sumo y después presento el resultado, ¿sí? De una parece que es más trabajo, pero ¿qué pasó?
escribí módulos que después van a poder ser utilizados en el futuro de vuelta. ¿Por qué? Porque es bastante más probable que en el futuro volvamos a tener la necesidad de ordenar números, ¿sí? Y es bastante probable que en el futuro tengamos la necesidad de tomar los uno, dos o n elementos de una lista, los elementos de adelante, ¿sí? También es probable que tengamos que sumar dos números en el futuro, ¿tá? Entonces, el programa entero por ahí no, pero los módulos que usamos sí. Y basándonos en el mismo criterio, probablemente ya encontremos un módulo hecho que ordene números, ya encontremos un módulo hecho que sume dos números, ya encontremos un módulo hecho, ¿sí?, que tome los dos primeros elementos de una lista. Con lo cual no lo vamos a tener que hacer de cero. Con lo cual el programa que íbamos a tardar por ahí 2 horas en escribirlo, escribimos en 10 minutos. Y ya aprovechamos la ventaja de la reusabilidad. ¿Se entiende esto? Cuéntenme si se entendió la idea. Sí, yo lo entendí. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias por confirmar. Perfecto. Pasamos al anteúltimo, al quinto criterio, criterio de flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? Es la capacidad que tienen, aplicada a los programas, ¿no? Digo, la flexibilidad es la capacidad del programa de adaptarse a cambios en el ambiente. ¿Sí? Yo puedo escribir un programa que anda perfecto hoy, ¿sí?, pero a lo mejor el programa anda bien, pero lo que el programa hace en el futuro se deje de necesitar y se necesite otra cosa diferente. O que cambie el ambiente donde el programa ejecuta. O sea, yo hice perfecto un programa que toma una lista de números, lo ordena, me da los dos más grandes y los suma. Pero resulta que ahora el usuario ya no necesita más los dos números más grandes, ahora necesita los tres números más grandes. ¿Y por qué? Y porque cambió, porque cambiaron cosas alrededor, ¿sí? Porque cambian las leyes, porque cambia el mundo, porque cambia la gente, ¿sí? Porque cambian los sistemas. Entonces, como las cosas cambian, ¿sí?, el programa tiene que tener, para que pueda vivir mucho tiempo, la capacidad de adaptarse a esos cambios a un costo razonable. ¿Sí? Si a mí vienen y me dicen, antes eran 2 números, ahora son 3, y yo digo, tengo que escribir todo el programa de vuelta, y bueno, algo hice mal. Mi programa es muy rígido, ¿sí? En cambio, si yo lo escribí bien al programa, cambiando un par de pavadas, ¿sí?, ya tengo el programa arreglado. O sea, el programa flexible se adapta fácil, el programa rígido cuesta mucho adaptarlo, ¿sí? Entonces este es otro criterio importante que se busca. Fíjense que tanto para que un programa sea más legible, como para que sea más reusable, como para que sea más flexible, ¿sí?, las tres cosas implican modularizarlo bien, o sea, partir el programa en pedazos coherentes y con coherencia y con cohesión, o sea, que sean coherentes y que tengan cohesión, o sea, que tengan sentido de unidad, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, ordenar los números, ¿sí? Ordenar una lista de números, tomar los dos mayores y sumarlos, ¿sí?, es una actividad que, si bien tiene coherencia, no tiene cohesión. O sea, son cosas que están muy separadas entre ellas. Y por eso es que sale naturalmente que uno lo parte en 3 partes. Primero ordena la lista, después toma los dos elementos y después los suma. ¿Está bien? Entonces, esos 3 módulos tienen mejor cohesión, tienen más coherencia interna, ¿sí? O sea, tienen sentido por sí mismos, son cosas que tienen sentido. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Entonces, modularizar bien justamente es la forma de conseguir mejorar las 3 cosas, tanto la reusabilidad como la legibilidad como la flexibilidad, ¿sí? El último criterio es el criterio de robustez, ¿sí? La robustez, cuando hablamos de robustez, hablamos de qué manera se comporta el programa cuando hay un error en la entrada, ¿sí? Normalmente un programa toma datos de entrada, los procesa, ¿sí? ¿Qué pasa si los datos vienen con errores? ¿Qué pasa si los datos que vienen de afuera vienen mal? ¿Cómo reacciona el programa ante eso? Eso determina la robustez.
La reacción no es que haya una única manera de reaccionar, puede haber muchas maneras de reaccionar. El tema es que la reacción sea razonable. ¿Ah? Por ejemplo, si los errores son muy serios, posiblemente el programa no pueda seguir. ¿Está bien? O sea, se corte el programa porque no puede seguir. ¿Sí? Y eso es inevitable. Pero a veces los errores no son tan graves y las medidas que tomamos para contrarrestarlos tendrían que estar a la altura del error en sí. El ejemplo típico, un programa que pide números y el usuario le manda una letra en vez de un número. ¿Y qué hace el programa? ¿Sí? Veníamos cargando números y en un momento dado el usuario, porque se equivoca, ¿sí? En vez de mandar un número manda una letra. ¿Y qué hace el programa? ¿Sí? Una respuesta robusta, un programa robusto, ¿cómo respondería? Bueno, probablemente ni permitiría que el usuario ingrese una letra. Cuando tocas la letra ni siquiera te lo acepta. ¿Ah? Se queda esperando a que apriete un número. ¿Sí? Esta es una reacción robusta. ¿Está bien? Si ustedes miran cómo se comportan algunas páginas web donde van números, si ustedes quieren escribir letras, no les deja escribir directamente. ¿Sí? Cuando van a escribir letras, directamente ni salen en la pantalla. ¿Sí? Es una respuesta robusta. La otra es que, bueno, te dejo entrar las letras, pero después que entraste las letras, cuando le das entrada, te diga, no, ese dato está mal. ¿Sí? También lo van a ver en páginas web que escribieron una letra y cuando pasan al siguiente campo se pone en rojo y les dice esto está mal. ¿Sí? Obviamente no les va a dejar seguir entrada. ¿Tá? Se va a quedar ahí esperando a que le den un dato correcto. Eso también es una respuesta robusta. O sea, normalmente eso pasa cuando se hace una cuenta, ¿no? Por ejemplo. En el ejemplo que yo estoy dando, sí. Sí. Ok. En el ejemplo que yo estoy dando, sí, pero en general es dato válido o dato inválido. O sea, a ver, voy a cargar, no sé, me piden un DNI y yo cargo cualquier cosa que no es un DNI. ¿Sí? Y a la máquina no le gusta. ¿Ah? Bueno, ¿qué hace la máquina? Es la pregunta. ¿Tá? El ejemplo que di yo era para hacer cuentas con números, pero también puede ser, no sé, un nombre inválido, un DNI inválido, una provincia que no existe, un país que no existe, un número de teléfono que es cualquier cosa y no menos un número de teléfono. En cualquier caso donde yo voy por accidente o a propósito, a veces adrede, con maldad, meto un dato que no va. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, ¿cómo reacciona el programa? Es la pregunta. Y eso es lo que determina la condición de robustez. Una respuesta razonable es: no te dejo entrar un dato inválido, o te vuelvo a pedir. Digo, no, me ingresaste un dato inválido, volvémelo a ingresar bien. ¿Sí? ¿Qué sería una respuesta poco razonable? Bueno, una respuesta poco razonable sería, por ejemplo, que el programa corte. ¿Sí? Yo venía cargando, no sé, 10 personas y cuando voy a cargar la persona 11, mandé una letra en vez de un número en el DNI y me dice, no puedo seguir porque me diste un dato inválido y se cierra. Y yo perdí todo el trabajo que había hecho. ¿Ah? Eso es una respuesta no adecuada que da señal de poca robustez en el programa. ¿Sí? Cuando fui a cargar la letra, el programa se cortó. ¿Ah? Otra respuesta poco robusta sería, por ejemplo, que yo cargo una letra y que el programa se cierre sin decir nada. O que se cierre diciendo se produjo el error 0x2e18. ¿Ah? Que el usuario no tiene ni idea de lo que es. ¿Sí? Bueno, ese tipo de respuestas son respuestas que denotan que el programa es poco robusto. Un programa normalmente es poco robusto cuando el programador no tuvo en cuenta cuando programó los posibles errores. ¿Sí? Fíjense que acá hay algo importante. Uno cuando programa puede decidir tener en consideración los errores o pedirle al que está antes que los corrija antes de enviar el dato. ¿Tá? Eso cuando estamos tratando con otros programas, pero cuando estamos tratando con seres humanos eso es más difícil. ¿Sí? O sea, es razonable, si nuestro usuario es otro programa, que nosotros al otro programa le pidamos que haga las cosas bien. ¿Sí? Pero no es tan razonable eso si del otro lado hay un ser humano, o si del otro lado hay algo en lo que no confiamos también. ¿Sí? En ese caso es importante que el mismo programador tenga en cuenta los errores, ¿sí? Y tenga una reacción razonable a los errores. Y en eso va la robustez.
¿Ah? ¿Se entendió entonces cuál es la idea de la robustez? Sí, sí. Sí. Bien, muy bien, gracias. Gracias por el feedback, por los comentarios. Bien, entonces estos son los 6 criterios. Esto quiero que los recuerden, ¿sí? Porque son los que mueven todo lo demás, ¿sí? O sea, ¿en qué se piensa cuando se construye un lenguaje de programación? ¿O en qué se piensa cuando se genera un enfoque de programación? Bueno, se piensa en estas cosas, ¿sí? Se piensa en estos 6 criterios básicos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que son los paradigmas, ¿sí? ¿Qué es un paradigma en general? Un paradigma es una forma de pensar, es una forma de encarar algo, es un enfoque, ¿sí?, de algo, ¿sí? Eso es un paradigma. Normalmente en un paradigma se encierran un montón de ideas, formas de hacer las cosas, formas de ver las cosas, ¿sí? Y con la programación, igual que con muchas otras cosas, hay distintos enfoques o distintos paradigmas, ¿sí? Distintas maneras de encarar la programación. ¿Ah? El paradigma de programación más antiguo que existe es el que se llama imperativo, ¿sí? La programación imperativa o el enfoque imperativo de la programación parte de la premisa de que el programa es una secuencia de órdenes y la máquina tiene que seguir las órdenes. De ahí viene la palabra imperativo. Imperativo viene de imperator, ¿sí? Imperatus, en latín, ¿sí? Que quiere decir que sigue órdenes, ¿sí? Que es, de ahí viene la palabra emperador también. ¿Quién es el emperador? Es el que da órdenes, ¿sí? Bueno, de ahí viene, todo tiene la misma raíz. ¿Ah? En el paradigma imperativo, el programador genera órdenes. El programa es una serie de órdenes y la computadora sigue las órdenes, ¿sí? Entonces, lo que se especifica normalmente en un programa imperativo es la solución a un problema mediante un algoritmo, ¿tá? Que ya habíamos visto la vez pasada. O sea, el programador tiene que pensar una secuencia de pasos para resolver un problema. Después tiene que programar esos pasos en la computadora y la computadora, siguiendo esos pasos, resuelve el problema siempre que el programador no se haya equivocado, siempre que el programador haya realmente escrito un algoritmo bien hecho. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Es un enfoque, es el enfoque más antiguo y el más tradicional también de un programa, ¿sí? O sea, cuando uno piensa en un programa, normalmente piensa en esto, ¿sí? Es más, alguno de ustedes se estará preguntando, ¿y existe otra cosa que no sea esto? Bueno, sí, existen otras cosas también. O sea, ¿puede haber un programa que no sea un conjunto de órdenes? La respuesta es sí, puede haber. Pero en otros paradigmas. ¿Ah? Dentro del paradigma imperativo vamos a ver 2 técnicas. Nosotros en realidad vamos a estudiar una, ¿sí? Pero hay 2 técnicas clásicas que son la programación orientada a flujo, que es muy parecido a lo que les enseñé la clase pasada de diagramas de flujo, ¿sí? De cómo se representa un algoritmo siguiendo una serie de pasos y haciéndonos una pregunta que se responde por sí o por no, y en función de la respuesta saltamos a otro lugar y seguimos con otra secuencia de instrucciones. Eso es bien flujo. ¿Ah? Y la programación estructurada, que es una mejora que se hace sobre la programación orientada a flujo, que tiene que ver con los criterios, después lo vamos a profundizar, pero tiene que ver con los criterios que hablábamos hoy, ¿sí? Los flujos, mientras sean chiquitos, mientras sean algoritmos cortitos, no tienen problema con ninguno de estos criterios, pero cuando los flujos empiezan a ser largos, empezamos a tener problemas. Si bien los podemos mantener eficientes y eficaces, se nos vuelve difícil modularizarlos, y como se nos vuelve difícil modularizarlos, impacta negativamente en la legibilidad, en la reusabilidad y en la flexibilidad. Además, tener en cuenta todas las posibilidades para hacer un programa robusto lo complican, con lo cual caemos en el mismo problema. O sea, al complicarse, otra vez tenemos problemas de legibilidad, de reusabilidad, de flexibilidad. ¿Ah? Entonces, este problema que se detectó enseguida, ni bien empezó la computación moderna, se vio este problema,
se desarrolló la programación estructurada, que es lo que vamos a estudiar en esta materia. O sea, nosotros vamos a aprender en esta materia programación estructurada, que es una forma de programar, ¿ah? Que es clásica, que es imperativa, o sea, donde el programa es una secuencia de órdenes que el programador le da a la máquina, pero que siguen una estructura, ¿ah? Que permite mejorar todos esos criterios. O sea, permite, a pesar de que las cosas se hacen grandes, mantener de manera bastante razonable todos los criterios que están ahí arriba. ¿Bien hasta acá? ¿Se va entendiendo bien? Sí. Por mi parte sí. Bien, perfecto. Bueno, gracias. Bien. Muy bien, entonces, esto vamos a estudiar en un ratito, vamos a profundizarlo. Vamos a ver qué pasó o cómo es que aparece otro enfoque, ¿sí? El paradigma declarativo aparece de la mano de los primeros desarrollos de la inteligencia artificial. O sea, este concepto que, digamos, inquieta al ser humano desde que las computadoras están ahí, ¿no? De la posibilidad de que una computadora pueda hacer algo más que seguir órdenes, ¿sí? Con el nacimiento de la disciplina de la inteligencia artificial y digamos, la mejora de las computadoras, apareció otra forma de pensar un programa, que es la forma declarativa, ¿sí? Donde en realidad lo que se busca es que la máquina resuelva el problema y el programador, en vez de él resolver el problema, lo que hace es indicar el problema, ¿sí? Entonces, lo que se hace en el paradigma declarativo, en un paradigma declarativo, un programa no es la solución a un problema, es el planteo del problema, ¿sí? Es diferente, se encara distinto. Yo le planteo el problema a la máquina me busca la solución, ¿ah? Esto puede confundirse con inteligencia humana, pero no es inteligencia humana, ¿sí? Es inteligencia de máquina, no es inteligencia humana. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la computadora en realidad es seguir un algoritmo genérico para resolver problemas. Lo que hace el programador es convertir el problema, especificar el problema a una forma genérica, y esa forma genérica después la máquina la sigue para encontrar la solución, ¿sí? Por eso es que cambia. Bueno, nosotros no vamos a profundizar en este tema. Sí es importante que sepan que existe, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las formas genéricas? Bueno, una muy conocida es sistemas de ecuaciones en matemática, ¿sí? Habrán estudiado, supongo, en matemática sistemas de ecuaciones, muchas ecuaciones y muchas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿sí? Donde ustedes hacen un despeje y terminan encontrando el valor de las 5 incógnitas, ¿sí? Bueno, eso es una solución genérica. Yo puedo escribir un programa, lo puedo escribir imperativamente con un algoritmo que resuelva un sistema de ecuaciones de n ecuaciones con n incógnitas, ¿sí? Y entonces, si tenemos eso, podemos tomar un problema cualquiera, expresarlo en términos de ecuaciones e incógnitas y dárselo a la computadora. Y la computadora lo que hace es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces la máquina nos resuelve el problema. Nosotros, ¿qué hicimos? El esfuerzo de especificar el problema como un sistema de ecuaciones. La máquina resuelve el sistema de ecuaciones y nos da la respuesta, ¿ah? O sea, la máquina nos soluciona el problema, ¿sí? Después de que nosotros se lo explicamos correctamente, vamos a decir. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Fíjense, la otra técnica, ¿sí? También muy común, es lo que se llama programación lógica, que es especificar el problema mediante reglas lógicas, ¿sí? O sea, siguiendo un conjunto de reglas lógicas especifico el problema. Y la máquina sigue las reglas, hace lo que se llama una inferencia, ¿está bien? Sigue las reglas lógicas y encuentra la solución. Creo que puse un ejemplito ahí abajo, ¿no? Sí, puse un ejemplito, ahora lo vamos a ver.
Vamos, por ejemplo, a resolver un problema. Vamos a pedirle a la máquina que resuelva el problema. Se lo vamos a especificar, ¿sí? ¿Qué le decimos a la máquina? No le vamos a dar órdenes. Lo que le vamos a decir es cómo son las cosas, ¿sí? Le vamos a dar reglas y hechos, ¿sí? Por ejemplo, yo acá puse 2 hechos. Vamos a indicarle a la máquina que Pablo es el padre de Pedro, ¿sí? Se indica, bueno, formalmente lo indicamos de alguna manera que quede libre de ambigüedades. Una es así, ¿sí? Estoy diciendo que se escribe así: padre, paréntesis, Pedro, Pablo, Pedro, y se lee como un ser humano lo lee: Pablo es el padre de Pedro, ¿sí? Y la máquina lo entiende. Siguiendo la misma lógica, Pedro es el padre de José. Esto se lo digo yo a la máquina no lo sabe, yo se lo digo, ¿tá? Pero ahora le voy a indicar una regla, ¿sí? Una regla, una cosa que no cambia, que siempre es así, ¿está bien? Fíjense, acá hay un poquito de abstracción y hay que entenderla. Acá yo le estoy diciendo a la máquina, ¿sí? Si existe un i tal que x es el padre de y, ¿está bien? Repito, si existe un i tal que x es el padre de y además, ¿sí?, existe un z tal que y es el padre de z, ¿está bien? Entonces decimos que x y z son entre ellos abuelos, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Esto es una regla, esto es algo que no cambia, es la forma en que nos damos cuenta que alguien es el abuelo de alguien, ¿sí? O sea, el papá de mi papá es mi abuelo, ¿sí? Acá cuando pongo padre, incluyo padre y madre, los dos, ¿sí? Ojo, tengan en cuenta eso. A pesar de que yo puse el ejemplo con padre y con hombres, podría aplicar para mujeres exactamente igual, ¿sí? O sea, ponemos padre, pero es padre o madre, ¿sí? Entonces, fíjense, con esto nosotros le estamos dando a la máquina la potestad de encontrar ella, ¿sí? La máquina puede, vamos a decir, darse cuenta, la palabra correcta es inferir, ¿sí? ¿Sí? Que Pablo es el abuelo de José, ¿sí? Fíjense que nosotros no le dijimos a la máquina qué algoritmo seguir para darse cuenta que Pablo es el abuelo de José. Nosotros le dijimos cómo se busca un abuelo. O sea, ¿cuál es la relación de abuelo? Y le dijimos a la máquina quién es padre de quién. Y la máquina sola se puede dar cuenta que Pablo es el abuelo de José, ¿ah? Entonces fíjense que el programa acá no es una secuencia de instrucciones. Acá el programa son reglas y hechos. Y combinando las reglas y los hechos, ¿sí?, la máquina puede deducir cosas, ¿ah? Este tipo de programación es la que se utiliza para armar inteligencia artificial, ¿sí? O sea, poniendo reglas. Fíjense que si se complican un poquito las reglas, o sea, con 4, 5, 6 reglas que pongamos, ¿sí?, ya la máquina empieza a descubrir cosas que parece que está pensando. Esto es muy interesante porque da la sensación de que la máquina está pensando, ¿sí? La máquina no piensa, la máquina infiere, no piensa, ¿sí? Pero podría uno creer que está pensando, ¿sí? Este es el origen de la inteligencia artificial. Bueno, es una de las técnicas, hay más, pero es una de las técnicas clásicas. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. O sea, sí, Bien, muy bien. Nosotros no vamos a profundizar en esto, se los cuento para que sepan que existe, ¿sí? Pero no vamos a profundizar en esta materia. Si a alguno le interesa este tema, me pregunta, podemos profundizar, pero bueno, por regla general no vamos a hacerlo, ¿eh? Muy bien. La programación funcional es otra técnica en la cual el problema se especifica como una serie de funciones, ¿sí?, como una serie de dependencias entre cosas, y también la máquina busca la solución, ¿ah? Una cosa interesante de esto es que no es que un paradigma, digamos, es mejor que otro, no es que hay un paradigma que es, a pesar de que hay unos que son más nuevos que otros, el paradigma declarativo es más nuevo que el imperativo, ¿sí?, y el de objetos que vamos a ver ahora es más nuevo que el imperativo y que el declarativo, ¿sí? Eso no significa que sea mejor, ¿ah? No quiere decir que deje obsoleto al otro, ¿está bien?, sino que en realidad hay una aplicabilidad para cada paradigma, ¿ah?
Por ejemplo, la programación declarativa, en particular la programación lógica, ¿sí? Va bien con problemas que son complicados, ¿sí? Intrínsecamente complicados, y es muy difícil encontrar un modelo. ¿Tá? Para uno escribir un algoritmo para resolver algo necesita un modelo. O sea, hay que modelar el problema. Bueno, hay problemas que son tan complicados que no existe un modelo, no hay una forma fácil de encontrar un modelo, una descripción formal, matemática, por ejemplo. Y cuando entramos en ese campo es donde se vuelve interesante la programación lógica, por ejemplo. ¿Ah? La programación funcional se vuelve interesante cuando tenemos un problema que es muy flexible, que requiere mucha flexibilidad, o sea, que cambia mucho, que muta permanentemente y que tiene pocos puntos de estabilidad, ¿sí? Un uso práctico de eso justamente son las interfaces web modernas. Las interfaces web modernas tienen esto de que son muy flexibles, de que mutan mucho. ¿Ah? Y hay problemas que mutan mucho. Qué sé yo, por ejemplo, una red social tipo Facebook, ¿sí? Es algo que no tiene tanta estructura, sino que son más bien un montón de datos que se van juntando uno arriba de otro, arriba de otro, arriba de otro, y hay mucha flexibilidad de por medio. O sea, se requiere permanentemente adaptarse a cambios, a cosas, a movimientos, y ahí es donde se vuelve interesante la programación funcional. El lenguaje JavaScript, ¿sí? Que se utiliza para programar el comportamiento en las interfaces web, es un lenguaje que tiene muchas construcciones de programación funcional, y es un poco por eso que les cuento, ¿sí? Porque se requiere mucha flexibilidad en ese tipo de programación. Entonces se van a encontrar construcciones de programación funcional en ese lenguaje por eso, ¿sí? Se ve mucho eso. ¿Ah? Y el último paradigma, el último fuerte que apareció años después, es el paradigma de objetos. El paradigma de objetos es, si lo vemos en niveles de abstracción, el paradigma imperativo es más concreto y el paradigma declarativo es más abstracto, y el paradigma de objetos tiene una abstracción intermedia. No es ni tan concreto como el imperativo ni tan abstracto como el declarativo, está en el medio, ¿sí? En el paradigma de objetos, el programa es una especificación de un sistema que se modela como un conjunto de objetos, ¿sí? O sea, directamente se escriben o se programan los objetos que encontramos en el análisis, ¿sí? O sea, cuando hicimos el análisis y encontramos las entidades, dijimos, bueno, cada entidad, ¿sí? Termina siendo un objeto, ¿está bien? Entonces, el programa se escribe, ¿sí? Especificando cada objeto, especificando de cada objeto cuáles son sus atributos y cuál es su comportamiento, ¿tá? Y para el comportamiento, la programación, del comportamiento se hace con técnicas imperativas, ¿sí? O sea que mezcla las dos cosas. Los objetos se programan imperativamente, el comportamiento se programa imperativamente, pero la relación entre los objetos se declara. Entonces es como una mezcla de los otros dos. ¿Ah? Entonces, ¿qué se hace en un programa orientado a objetos, que es la técnica más importante del paradigma? Bueno, se programan normalmente clases, y cada clase responde a una entidad. Y cada instancia, ¿sí? de lo que serían las instancias de las entidades que vimos la clase pasada, acá pasarían a ser objetos, ¿sí? Y todos los objetos de una misma clase se comportan igual, pero cada uno tiene un estado interno diferente, ¿sí? La programación orientada a objetos es ideal para aquellos problemas que son muy complejos, pero son complejos porque hay una interacción muy grande de un montón de entidades pequeñas con comportamientos relativamente simples, ¿sí? Algo que es muy común en la naturaleza. O sea, la complejidad que se ve en la naturaleza en general viene de ahí. Cuando ven que algo es complicado en la naturaleza, normalmente es complicado porque está la interacción de muchas cosas chiquitas que, si la vemos cada una por separado, tienen un comportamiento relativamente simple. Que la complejidad viene de la interacción, ¿no? de que se mezclan muchas cosas,
¿sí? Que son, digamos, por ser muchas y por interactuar muchas con muchas, ahí donde se genera la complejidad. ¿Sí? Esto ha llevado muchas veces a pensar que la programación orientada a objetos sirve para todo. Y en realidad no, en realidad sirve para todo lo que cumple con este criterio. Lo que pasa es que hay muchas cosas que cumplen este criterio, ¿sí? Y esa es la verdad, ¿no? El corolario de todo esto es que no es que haya un paradigma que sea mejor que los otros, sino que dependiendo del problema, conviene encararlo a través de un paradigma o a través de otro. Y una vez que elegimos el paradigma, después podemos elegir el lenguaje. Normalmente los lenguajes responden a un paradigma. Hay lenguajes que responden a más de un paradigma. A veces hay lenguajes que son híbridos y que entonces tienen construcciones de distintos paradigmas. Y eso puede confundir mucho al que está aprendiendo, ¿sí? Porque hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿cuál uso? Y eso tiene que ver con el paradigma, no con el lenguaje en sí. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, vamos a volver entonces. El mapa general lo tienen. Recuerden lo más importante: tres paradigmas clásicos: el imperativo, el declarativo y el de objetos. Las técnicas dentro de cada paradigma, ¿sí? El paradigma de imperativo tiene dos técnicas grandes conocidas, que son la programación orientada a flujo y la programación estructurada, ¿sí? El paradigma declarativo, ¿sí? Tiene, bueno, las dos más conocidas son la programación lógica y la programación funcional. Y el paradigma de objetos tiene la programación orientada a objetos como técnica, ¿sí? Es el mapa completo. De ese mapa nosotros ahora nos vamos a enfocar en la programación estructurada dentro del paradigma imperativo, ¿sí? O sea, nosotros vamos a aprender una técnica de programación, ¿sí? Entonces vamos a aprender con esta técnica, ¿sí? Entonces recuerden que no es la única forma que existe de programar, es la forma más clásica que existe de programar, ¿sí? Y ¿Puedo hacer una pregunta, Hugo, antes de seguir? sí, por supuesto. Dale, Tamara. No me queda claro, porque cuando hablamos de lenguaje, ¿tiene que ver con los sistemas de representación numérica o son dos cosas que conviven en la programación? Qué buena pregunta, Tamara. Excelente. Me encanta tu pregunta, ¿sí? Porque nosotros arrancamos la materia hablando de sistemas de representación de números y hablamos de que la computadora necesitaba el binario para poder representar los datos, ¿sí? Creo que va por ahí tu pregunta, ¿no es cierto? Claro, sí. Bien, muy bien. Porque cuando hablamos de lenguaje como que me voy a eso, pero entiendo que quizás es otra cosa. Bien. ¿Sabes qué? No está mal lo que estás pensando, ¿sí? La representación de números es la forma más concreta de lenguaje que puedas tener en una máquina, ¿sí? O sea, llegar al binario es lo más concreto que tenés en una máquina, ¿sí? O sea, por el nivel de abstracción, ¿sí? ¿Está bien? De hecho, el binario es un lenguaje, ¿sí? Pero es un lenguaje recontra concreto, hecho con unos y con ceros y muy difícil de interpretar para un ser humano, ¿sí? Muy fácil para una máquina, pero muy difícil para un ser humano, ¿está? Para poder acercarnos a la máquina, nosotros empezamos para poder acercar un poco la máquina al ser humano, lo que hacemos es empezar a abstraer, a generar abstracciones, ¿sí? Entonces, el binario, vamos a decir, es el lenguaje más concreto de todos, ¿sí? Recontra súper concreto, ¿tá? Y de ahí empezamos a subir. Por ejemplo, si representamos los números en hexadecimal, ¿sí? Nos acercamos un poquito al ser humano, ¿sí? Porque es relativamente fácil pasar de hexadecimal a binario. ¿Está bien? Y cuando hablamos de lenguajes de alto nivel, que es lo que estamos haciendo ahora, o lenguajes de programación, estamos hablando de cosas muchísimo más abstractas, pero que en definitiva van a terminar siendo convertidas en unos y ceros en forma automática. ¿Se entiende la idea, no? Sí, perfecto. Entonces, hablamos de lenguaje. Si hablamos de la representación de números, es un lenguaje recontra concreto, ¿sí? Es una forma extremadamente concreta de representar las cosas. De hecho, un programa, para que el procesador lo pueda seguir, tiene que estar escrito en binario. Y no hay vuelta,
¿sí? Pero ese es el producto final, es algo súper concreto. Claro. Sí o sí en binario. Sí, pero ¿qué pasa? Eso no significa que los seres humanos lo tengamos que escribir en binario. ¿Por qué? Porque gracias a la evolución que tuvo la computación, hoy nosotros podemos escribir las cosas en un lenguaje mucho menos abstracto que el binario, en un lenguaje que casi se parece a un lenguaje natural, ¿sí? Y después de manera automática, mediante un programa, podemos convertir eso que está escrito en un lenguaje que casi parece un lenguaje natural, lo convertimos a una secuencia de instrucciones binarias, ¿sí? Que la computadora después lo puede hacer, pero se hace de manera automática, ¿tá? O sea, un lenguaje parecido al natural te referís a que es más cercano al nuestro. Claro, que tiene palabras, letras, claro, números, símbolos, ¿sí? Es algo muchísimo más fácil para un ser humano, ¿está bien? Pero que a su vez, gracias a que es formal, podemos tomarlo y convertirlo en una secuencia de instrucciones binarias que la máquina puede hacer, ¿tá? Bien, o sea, por ejemplo, cuando se redacta un programa en un archivo, quiero decir textualmente, después de eso se pasa a un lenguaje más formal y después a binario. Exactamente, muy bien, exactamente, así va. ¿Sí? Ahora vamos a aprender a programar y vamos a ver que los programas escritos en un lenguaje formal son archivos de texto, ¿sí? O sea que los vamos a escribir en un archivo de texto. Y después le vamos a dar ese archivo de texto como entrada a un programa que ya está escrito, que se llama compilador, ¿sí? Que va a tomar ese archivo de texto y lo va a convertir en una secuencia de binarios que se le puede dar a la computadora para que lo ejecute, ¿tá? Se dice que se compila. En ese caso estamos compilando el programa, ¿tá? ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro. Me encantó la relación que hiciste porque es muy correcta, ¿sí? Vos relacionaste los lenguajes con los sistemas de representación y la única diferencia que hay es el nivel de abstracción, ¿sí? La representación numérica es una forma extremadamente concreta de representar los datos, ¿sí? Y el programa escrito en un lenguaje de programación es algo muchísimo más abstracto, pero que en definitiva puede ser convertido en la secuencia binaria. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Perfecto. Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con los flujos, ¿sí? Vamos a recordar un poquito los flujos, porque la programación imperativa nace con los flujos, ¿sí? ¿Qué hace el procesador? El procesador en el paradigma imperativo, y el procesador es bien imperativo, ¿sí? Sigue instrucciones, ¿sí? Es el mejor soldado del mundo. Obedece ciegamente, sin fijarse si lo que está haciendo está bien, está mal o lo hace porque le dijeron que lo tenía que hacer y lo hace, ¿sí? O sea, el procesador sigue órdenes, ¿ah? ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace el procesador? Cumple una orden, después cumple la orden que sigue, después cumple la orden que sigue, después cumple la orden que sigue, ¿sí? Esas que en los flujos representábamos como cuadraditos, ¿sí? Bueno, el procesador va siguiendo cuadraditos uno atrás de otro, cumpliendo cada uno de los pasos. Hasta que llega un rombo. ¿Se acuerdan, no? De los rombos lo vimos en la clase pasada, ¿sí? El rombo es una pregunta, ¿sí? O sea, el procesador va siguiendo orden, y en la pregunta se le pide que se fije en algo, ¿sí? Que haga una evaluación de algo, a ver si eso que ese algo es cierto o es falso, si es verdad o es mentira. Por ejemplo, podemos preguntar si dos números son iguales, podemos preguntar si un número es mayor que otro, ¿sí? Podemos preguntar si dos palabras son iguales. Bueno, ¿tá? Básicamente cualquier condición o cualquier pregunta que pueda ser respondida por verdadero o por falso, o sea, por si es cierto o no es cierto, ¿sí? Y en función de la respuesta, que puede ser una de dos, o es sí o es no, yo salto y sigo otra secuencia de instrucciones que está en otro lugar. O sea, hago lo que se llama un salto. Dejo de seguir la lista que seguía y continúo siguiendo una lista que está en otro lugar, en otro punto de la memoria, ¿tá? Esto es lo que se llama un salto, ¿tá? Entonces, esa es la forma del flujo. Se van siguiendo órdenes hasta que llega una pregunta. En función de la respuesta a esa pregunta se deriva el flujo, se salta y se sigue por otro lado. Fíjense que en particular se puede saltar para arriba,
¿sí? Si yo salto para arriba en una lista de órdenes, empiezo a repetir las mismas órdenes que ya hice antes. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. En el ejemplo que vimos la vez pasada, yo le decía, vamos al negocio. Vemos, la pregunta es, ¿está abierto el negocio? Bueno, en función de si está abierto o no, tomo una decisión, ¿sí? Si el negocio está abierto, sigo la lista de órdenes que dice, entra al negocio, hace la compra. Si el negocio no está abierto, ¿qué hago? Hago otra cosa distinta. Miro el horario del negocio, me guardo el horario, ¿sí? Espero el horario y vuelvo a intentar llegar al negocio. Doy una vuelta y vuelvo para arriba. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el problema que tienen los flujos es ese, que cuando se empiezan a complicar, empiezan a salir flechas para todos lados. ¿Tá? Y eso es lo que perjudica mucho, ¿tá?, la legibilidad, la reusabilidad y la flexibilidad de los programas de flujo. Cuando el programa se hace muy grande, se vuelve imposible de seguir, se vuelve una maraña de flechas que van para todos lados, que es muy difícil de dividir en partes, por lo tanto es muy difícil de modularizar, por lo tanto es muy difícil de analizar para un ser humano, con lo cual se vuelve ilegible, ¿sí? Se vuelve difícil de reusar porque hay poco que reusar, hay pocas partes que sacar para reusar. Se vuelve poco flexible porque cada vez que toco algo ahí rompo 20 cosas, entonces es muy difícil de actualizar, ¿sí? Y la robustez genera, o sea, buscar que sea robusto también lo complica, o sea que nos vamos en detrimento de los otros, ¿sí? La programación estructurada lo que busca es evitar este problema. Busca que cuando algo se hace muy grande, ¿sí?, se convierta en una maraña inentendible de cosas, ¿sí? Entonces lo que propone la programación estructurada es armar estructuras, ¿sí? Es ordenar este flujo siguiendo unos patrones, ¿tá? Y esos patrones ya están especificados y se entienden, ¿sí? Entonces al cerrarse en esos patrones, el flujo después es más fácil de dividir en pedazos y por lo tanto es más fácil de modularizar y por lo tanto nos da la potencialidad de hacer algo más flexible, más legible y más usable. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. ¿Mm? Sí. Bien, muy bien. Entonces, la programación estructurada se basa en un teorema, en el teorema de la programación estructurada, que propone, y después prueba formalmente, no lo vamos a estudiar nosotros, pero bueno, ya lo saben que es así, ¿sí? El teorema de la programación estructurada propone y prueba formalmente, ¿sí?, que todo proceso todo proceso se llama computable, o sea, todo proceso que puede implementarse con un flujo, ¿sí?, también puede implementarse combinando tres estructuras. O sea, lo que propone el teorema es que dividiendo el flujo en tres estructuras, ¿sí?, y combinando estas tres estructuras, se puede implementar cualquier programa. ¿Ah? Lo que nos dice es muy importante. No importa qué programa se te ocurra. Si se puede hacer con flujo, también se puede hacer combinando estas tres estructuras. ¿Ah? Y esto es importantísimo, ¿sí? Estas tres estructuras se llaman selección, secuencia e iteración, ¿sí? O secuencia, selección e iteración, ¿sí? Son tres estructuras, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, cualquier flujo que tengamos por ahí dando vuelta lo podemos reescribir de manera tal que quede ordenado como una combinación de selecciones, iteraciones y secuencias, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es cada una de esas estructuras, ¿sí? La primera estructura es una secuencia. La secuencia es una serie de pasos, ¿sí? O sea, es la estructura más simple, ¿no? Donde yo hago una orden, después hago otra orden, después hago otra orden, después hago otra orden, después hago otra orden, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una secuencia y un flujo cualquiera? En la secuencia no hay rombos, ¿sí? ¿Está bien? En la secuencia no se puede entrar por cualquier lado, ¿sí? O sea, yo no puedo entrar a hacer el paso 2, siempre tengo que entrar a hacer el paso 1 primero, ¿sí? Y no me puedo salir en el medio, no me puedo salir después de hacer el paso 1 sin hacer el paso 2, por ejemplo. ¿Está? O sea que todos los pasos son obligatorios. ¿Está bien? Entonces eso hace que tenga un único punto de entrada, un único punto de salida.
¿Está bien? Y que, digamos, la podamos encerrar en un círculo y decir, bueno, todo esto lo analizamos todo junto, todo esto lo podemos convertir en un módulo. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien. Consecuencias solamente no podemos implementar cualquier flujo. Fíjense que al no tener rombos, ¿sí? Donde nos encontremos con un rombo ya la secuencia no va, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, por eso necesitamos otra estructura. La segunda estructura es la que se llama estructura de selección, ¿sí? En la estructura de selección nosotros hacemos una pregunta, evaluamos una pregunta, por sí o por no. Y en función de la respuesta, seguimos una secuencia u otra secuencia. Este rectangulito largo que dibujé acá, representa una secuencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, hago la pregunta. Si la respuesta es sí, sigo una secuencia. Si la respuesta es no, sigo otra secuencia distinta. Pero lo importante es que al terminar cualquiera de las dos secuencias vuelvo al mismo lugar y sigo a partir de ahí. Esto es lo importante, porque otra vez tenemos una estructura que tiene un único punto de entrada y un único punto de salida. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, o sea, es como el ejemplo de la tienda, ¿no? Como el ejemplo No, para el de la tienda vamos a necesitar iteración, ahora vamos a ver por qué. Pero sí, básicamente es, si solamente fuéramos para adelante, sí sería. ¿Sí? O sea, llego al negocio. Si el negocio está abierto, hago una serie de cosas. Si el negocio está cerrado, hago otra serie de cosas y después me voy. Si fuera así, sí. Lo que pasa es que no era así. Era, si estaba abierto, hacía una cosa y si estaba cerrado... Sí, ahí me di cuenta. ¿Viste? Sí, muy bien. Ahí necesitamos esta. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Lo importante de la selección, la diferencia entre una selección y un flujo cualquiera, es que en un flujo cualquiera la flecha del no se podría ir a cualquier lado. Se podría meter adentro de la del sí, por ejemplo, o se podría ir para arriba, ¿sí? Y además podría pasar que no se vuelvan a juntar nunca. ¿Está bien? Mientras que en la selección es obligatorio que después de haber hecho o el sí o el no, ¿sí? Las dos flechas se junten de vuelta en un lugar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque al tener un único punto de entrada y un único punto de salida, otra vez podemos hacer una caja grande y encerrar toda la selección y decir, bueno, esto es una cosa aparte. Y la podemos analizar y la podemos modularizar. Bien. Consecuencias y con selecciones podemos hacer muchas cosas, pero no todas. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Ninguna de las dos nos da la posibilidad de volver hacia arriba. ¿Está bien? O sea, de retroceder y volver a ejecutar algo que ya habíamos ejecutado. ¿Sí? Por eso no se puede aplicar la selección al negocio. ¿Está bien? Ninguna de las dos nos da esa posibilidad. Entonces, para eso está la tercera estructura, que es la que se llama iteración. ¿Sí? En la iteración también se evalúa una pregunta. ¿Sí? Y si la respuesta a la pregunta es sí, se ejecuta algo. Y cuando se termina de ejecutar ese algo, se vuelve a hacer la misma pregunta de nuevo. Y si la respuesta sigue siendo sí, se vuelve a hacer lo mismo otra vez. Y se sigue repitiendo ese mismo proceso hasta que la respuesta sea no. Y cuando la respuesta sea no, me voy. ¿Sí? Está bien, Claudia, no hay problema. Bien, ¿se entiende esto? Entonces la iteración es la que me permite repetir cosas, de ahí viene el nombre, ¿no? Iterar quiere decir repetir, ¿sí? Dar vueltas, ¿sí? Entonces, esta me permite repetir algo durante tanto tiempo como sea necesario para que la respuesta de la pregunta deje de ser sí. ¿Está bien? Fíjense que la iteración es la estructura más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque si nosotros acá, dentro de la secuencia, no hacemos nada que permita cambiar la respuesta de la pregunta, la máquina se podría quedar dando vueltas para siempre acá. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí.
¿Por qué? Porque la máquina no es como el ser humano. El ser humano se cansa. Después de hacer 10 veces lo mismo, dice, más sí, me cansé, me voy. ¿Ah? Pero la máquina no. La máquina es incansable. ¿Sí? Si no hay nada acá que haga cambiar la respuesta a la pregunta, la máquina se podría quedar dando vueltas para siempre. Acá. ¿Está bien? Por eso es que es la estructura más peligrosa. El programador tiene que garantizar, ¿sí?, que sea lo que sea que se haga acá adentro, en algún momento cambia el resultado de la pregunta. ¿Ah? Si no, no es algoritmo. ¿Ah? Si no termina nunca, no es algoritmo. ¿Sí? El programa está mal escrito. Hay muy pocas excepciones a esa regla que son muy concretas. ¿Sí? Normalmente, una iteración de la que no se sale es algo mal hecho. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien. Muy bien. Ahora que entendimos lo que es la programación estructurada en general, ¿sí?, vamos a pasar a un lenguaje de programación. O sea, vamos a empezar a hacer nuestra primera experiencia en programación, que después en la práctica con Claudia van a empezar a probar en la máquina, ¿sí? O sea, Claudia les va a enseñar a instalar un software, ¿sí? Digamos, básicamente un editor de texto y un compilador son las dos cosas que van a instalar. ¿Está bien? Normalmente viene todo junto en un programita muy bonito que se llama IDE, ¿sí?, que les permite hacer todo desde el mismo lugar, pero en realidad son dos programas distintos. Por un lado es un editor de texto, que es donde ustedes básicamente van a escribir el programa, y un compilador, que es el que ejecuta ese texto que ustedes escribieron y lo convierte en binario para que la máquina después lo pueda ejecutar. Entonces, ¿cómo se programa? Se escribe el programa como lenguaje en el lenguaje que elegimos nosotros, que es el lenguaje Pascal, ¿sí? Se compila el lenguaje Pascal, se produce un programa en binario y se ejecuta el programa binario para que la máquina haga lo que ustedes le pidieron. ¿Se entiende, no es cierto? Este es el flujo de trabajo, o sea, siempre van a hacer eso ustedes. ¿Se entiende, no? Sí. Bien, pero recuerden esto, programar no es más que escribir en un lenguaje de programación. Nosotros elegimos el lenguaje Pascal porque es uno de los lenguajes insignia de la programación estructurada. O sea, fue un lenguaje que fue creado para mostrar el paradigma, ¿sí? O sea, la técnica de programación estructurada. Entonces, las construcciones del lenguaje Pascal son puras, ¿sí? Son puras de paradigma, o sea, respetan el paradigma, respetan la técnica, ¿sí? Podríamos utilizar algún otro lenguaje que se usa más en la práctica para hacer cosas, pero que tiene construcciones más complicadas, que rompen los paradigmas, rompen las estructuras, y para el que está aprendiendo eso no es bueno, ¿tá? Por eso aprendemos con Pascal. Pero recuerden esto, lo importante son las estructuras, no la sintaxis del lenguaje. La sintaxis del lenguaje cambia, la forma en que se escribe una secuencia, una selección y una iteración depende del lenguaje, pero la secuencia, la selección y la iteración es la misma en todos los lenguajes de programación estructurada, ¿tá? Por eso es muy importante que entiendan que programar no es aprender un lenguaje, programar es aprender a usar las estructuras, ¿sí? Programar en estructurada, obviamente, es aprender a usar las estructuras, y después aplicar el lenguaje es relativamente fácil. No es lo difícil, ¿sí? O sea, lo más difícil de programar es aprender a aplicar las estructuras. Es saber cuándo va una secuencia, cuándo va una selección y cuándo va una iteración. Aplicarlas después no es tan difícil. Después es simplemente entenderlas. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito del lenguaje Pascal. Es un lenguaje, como les decía, que es muy puro, ¿sí? Que guarda mucha pureza con la programación estructurada y por eso lo usamos para aprender. Un programa escrito en Pascal es un texto, es un texto, ¿sí? Se lo van a escribir en un archivito de texto, no muy distinto a si escribieran una carta o un documento. En un lenguaje que tiene una similitud con el inglés. ¿Sí? Es un lenguaje parecido al inglés. ¿Está bien? ¿Qué vamos a encontrar adentro de un programa? ¿Qué vamos a encontrar adentro de este archivo de texto? Bueno, el archivo de texto va a estar compuesto por distintos tipos de construcciones,
¿sí? Entre las cuales vamos a encontrar primitivas, que son palabritas que tienen sentido, tienen significado para el lenguaje, ¿sí? Después vamos a ver qué significan cada una, pero por ahora tienen que entender que son palabras que por el solo hecho de estar ahí para el programa significan algo, como program, if, while, bueno, hay varias de esas. Son palabritas en inglés normalmente, ¿tá? Que tienen un sentido en inglés que si lo traducen al castellano tiene lógica, ¿tá? O sea, tiene sentido. ¿Está bien? Son palabras que tienen un significado para el lenguaje, ¿tá? O sea, por el solo hecho de estar ahí significan algo, ¿tá? Bueno, otra cosa que vamos a encontrar en el texto son constantes, ¿sí? Como puede ser un número, ¿tá? Acá yo les puse ejemplos, ¿sí? El número 5, el número 8, el número -3, ¿sí? El número 12.5, ¿sí? 12,5 en el lenguaje se escribe con punto porque utiliza la nomenclatura sajona, ¿sí? Entonces separador de decimal es punto, no es coma, ¿sí? ¿Está bien? Las cadenas de caracteres, ¿sí? Son otra cosa que es muy importante, ¿sí? Igual que los números, son cosas que no cambian, son constantes, que pueden tener significado para los seres humanos, pero para la máquina no es más que un conjunto de caracteres que la máquina va a reproducir, ¿sí? Como por ejemplo la frase hola, ¿qué tal? Para distinguirlas se encierran en Pascal, se encierran entre comillitas simples, o sea, donde yo quiero poner una cadena de texto literal, se encierra entre comillitas simples, ¿sabes? Es la forma de decirle a Pascal, esto no es una primitiva, esto es una cadena de caracteres que yo quiero que respetes literalmente, ¿sí? Entonces en el lenguaje, para entenderla, la encerramos entre comillas simples, ¿sí? Signos, ¿sí? Otra cosa que aparece en el lenguaje y que tienen sentido, ¿sí? Como los operadores matemáticos, el punto y coma, ¿sí? El punto y coma tiene un significado muy importante, que es la terminación de una sentencia, ¿sí? Después lo vamos a ver, ¿sí? Igual que las primitivas tienen un significado. El más, por ejemplo, se utiliza para sumar, ¿sí? El menos se utiliza para restar, y también puede ser parte de una constante, ¿sí? -5, por ejemplo, es el número negativo, el número 5 negativo, ¿sí? ¿Está bien? El asterisco se usa para multiplicar, la barra se usa para dividir, ¿sí? Bueno, y hay más símbolos, ¿ah? Muy bien, y lo otro importante que van a encontrar en un programa es lo que se llama un identificador, ¿sí? Son palabras que tienen una sintaxis especial, pero que la máquina las reconoce solamente cuando la ve escrita de vuelta. O sea, si ustedes escriben un identificador y después escriben de vuelta el mismo identificador, la máquina se da cuenta que están hablando de lo mismo. Pero lo que el identificador representa para el ser humano, ¿sí? Acá es donde viene algo importante. Los lenguajes proveen la posibilidad de especificar cualquier identificador para que uno pueda programar algo más legible, ¿sí? O sea, para la máquina es simplemente algo que ustedes lo declaran una vez y después lo usan, ¿sí? Y para ustedes la palabra o el nombre del identificador tiene que querer decir algo que vale para ustedes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la máquina no los entiende, pero los asocia. La máquina sabe que escribieron lo mismo en dos lugares y se da cuenta que están hablando de lo mismo, ¿tá? Pero no entiende el nombre, no entiende lo que ustedes le pusieron, ¿sí? Si ustedes toman un identificador y le escriben Pepito, ¿sí? La máquina simplemente se va a dar cuenta que en todos los lugares donde está escrito Pepito están hablando de lo mismo, ¿sí? Pero no sabe lo que quiere decir Pepito, ¿sí? ¿Ah? Si ustedes declaran una variable con el nombre Pepito, cada vez que pongan Pepito, entonces van a estar haciendo alusión a esa variable, ¿sí? La máquina lo entiende, pero lo que quiera decir Pepito lo saben ustedes, ¿tá? Esto es muy importante porque por la legibilidad. Si yo elijo mal los identificadores, el programa se vuelve poco legible, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen? Sí, Hugo. Sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Bien, en Pascal un identificador tiene que empezar con una letra,
¿sí? Una letra ASCII, ¿sí? Eso quiere decir una letra entre A y Z no puede tener ni ñes ni acentos, ¿sí? ¿Está bien? En castellano la letra L, ¿sí? La doble L, ¿sí? Se escribe con dos letras L. Eso no es problema, ¿sí? Pero la letra ñ, por ejemplo, ¿sí? Para generar una letra ñ usamos un carácter que no es ASCII, ¿sí? Y eso no está permitido en Pascal. Por eso no se pueden poner ñes en los identificadores. Tampoco se pueden poner letras acentuadas, ¿sí? Eso tampoco está permitido. Entonces es obligatorio que empiece el identificador con una letra entre A y Z, ¿sí? O el carácter guión bajo, ¿sí? O sea, esto es del lenguaje. El lenguaje dice, para escribir un identificador, el identificador tiene que empezar con una letra, ¿sí? Puede ser mayúscula o minúscula, no importa, o un guión bajo. Y a partir de la primera letra, o sea, de la segunda letra en adelante, ¿sí? Puede contener letras, números y guión bajo, ¿sí? O sea, un identificador no puede empezar con un número, pero puede contener un número después. Un identificador puede contener un carácter solo, siempre que sea una letra o un guión bajo, ¿sí? O puede ser más largo, puede tener más de dos o más letras. La primera obligatoriamente tiene que ser letra, lo que sigue puede ser, ¿sí? Un número, ¿tá? Acá hay algunos ejemplos. La palabra contador es un identificador, ¿sí? X1 es un identificador, empieza con letra y sigue con número, ¿tá? Entrada de usuario, ¿sí? Fíjense, entrada de usuario con guiones bajos, no espacios, guiones bajos, ¿sí? También es un identificador válido, ¿tá? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen hasta acá? Bien. En Pascal, tanto los identificadores como las primitivas son insensibles a mayúscula y a minúscula, ¿tá? ¿Qué quiere decir eso? Que no hace distinción, ¿tá? No hace distinción. Esto es en Pascal. Hay otros lenguajes donde sí se hace distinción, por eso es importante entender. Esto viene de Pascal. En Pascal no se hace distinción, ¿sí? Con lo cual, si ustedes escriben contador todo con minúscula o contador con la C mayúscula o contador todo mayúscula, para Pascal están hablando de lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Esto es importante, ¿sí? Como no hay sensibilidad entre mayúscula y minúscula, cualquier combinación de mayúsculas y minúsculas mientras escriban lo mismo, para Pascal es lo mismo. ¿Está claro, no? ¿Se entiende? Sí, vos. Bien. Sí, ahora sí entendí. Bien. Con las primitivas pasa lo mismo. O sea, ustedes pueden escribir program todo en mayúscula, program con P mayúscula, program todo minúscula, o si quieren alternar mayúsculas y minúsculas y le da lo mismo a Pascal, ¿tá? Eso no significa que esté bien hacerlo de cualquier forma, ¿sí? Elijan un criterio y usen siempre el mismo criterio porque eso hace que el programa sea más legible. O sea, si ustedes deciden escribir todas las primitivas con mayúscula, bueno, las escriben con mayúscula. Si deciden escribirlas en minúscula, las escriben en minúscula, ¿tá? Pero lo que no tienen que hacer es estar cambiando entre una cosa y la otra, porque eso a la máquina no la va a complicar, pero a ustedes sí, ¿tá? Y al que lee el programa también, o sea, perjudica la legibilidad, ¿sí? Bien. Pasamos a la estructura de un programa en Pascal, ¿sí? Un programa en Pascal tiene tres partes, ¿sí? Tiene un encabezado, una parte declarativa y una parte ejecutiva, ¿sí? Son las tres partes que tiene Pascal, ¿sí? O sea, todo programa de Pascal tiene las tres partes, ¿sí? El encabezado es obligatorio, ¿ah? Y un programa que no tiene parte ejecutiva no sirve para nada, ¿tá? Con lo cual un programa que no tiene parte ejecutiva no existe, ¿sí? Así que la parte ejecutiva vamos a decir que también es obligatoria, ¿tá? ¿Sí? La parte declarativa es opcional, ¿tá? En el encabezado nosotros
le decimos a Pascal que lo que sigue es un programa escrito en Pascal. ¿Tá? Por eso es muy importante que esté ahí. Si no, la computadora o sea, el compilador no entiende que lo que está a continuación es un programa. ¿Podría haber otra cosa que no sea un programa? Sí, podría haber otra cosa. ¿Sí? Podría haber pedazos de programas también que se escriben en archivos y después se compilan juntos. ¿Sí? Por eso nosotros no los vamos a usar, nosotros solamente vamos a hacer programas enteros. ¿Sí? Pero bueno, por eso es que es importante que el encabezado esté ahí. El encabezado tiene una estructura que es muy simple. Lleva la primitiva program, después lleva un identificador, que es el identificador con el que le vamos a dar el nombre al programa. ¿Está bien? Es muy importante elegir un nombre acorde al programa. O sea, que el nombre del programa refleje bien lo que el programa hace, ¿sí? O lo que el programa es. ¿Está bien? Y el punto y coma atrás. ¿Está? El punto y coma es muy importante. En Pascal el punto y coma se usa para terminar una sentencia. El punto y coma es fin de sentencia. ¿Está bien? El ser humano normalmente termina una línea y aprieta Enter. ¿Sí? Pascal ignora el Enter. El Enter para Pascal es lo mismo que un espacio. ¿Sí? O sea que al compilador le da lo mismo si ustedes empiezan a escribir una línea y la siguen escribiendo abajo. ¿Está bien? O si la escriben todas juntas en la misma línea. Y esto está bueno porque ustedes, eligiendo un criterio lógico para ordenar el programa, lo hacen más legible y a la máquina no le importa. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien. El espacio es espacio. ¿Sí? Si ustedes aprietan una vez la barra espaciadora, 2 veces la barra espaciadora o 100 veces la barra espaciadora, o aprietan espacio, enter y otro espacio más, para el compilador de Pascal esos son todos espacios, es lo mismo. ¿Sí? O sea, no le interesa cuánto espacio dejan. Y el enter es lo mismo que un espacio. ¿Sí? Entonces, fíjense, entre la primitiva program y el identificador es obligatorio que haya al menos un espacio. ¿Tá? Porque si no, Pascal no entiende la primitiva. ¿Sí? O sea que un espacio acá es obligatorio. ¿Sí? Puede haber más si quieren, no pasa nada. ¿Sí? Puede haber espacio antes de la primitiva, a Pascal no le importa. ¿Sí? Y puede haber o no espacio antes del punto y coma, puede haber espacio o no. Tampoco le importa a Pascal. ¿Sí? También puede haber espacio atrás del punto y coma y a Pascal no le importa. ¿Se entiende, no es cierto? O sea que el único espacio obligatorio acá es el que separa la primitiva del identificador. ¿Está claro? Sí, sí. Y la máquina trata de manera especial el espacio. Para la máquina es lo mismo un espacio o muchos espacios, incluso saltos de línea. ¿Sí? El encabezado termina con punto y coma. ¿Ah? ¿Sí? O sea que a Pascal lo único que le interesa es encontrar el punto y coma. Si no encuentra punto y coma, el compilador se va a enojar y le va a dar un error. ¿Ah? Porque no entiende. ¿Sí? Y recuerden que es muy importante la formalidad. Es muy importante que el programa esté libre de ambigüedades. ¿Sí? Si no le ponen el punto y coma, Pascal no sabe dónde termina el encabezado y dónde empieza lo que sigue, la parte declarativa. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, fundamental. Van a escribir un programa en Pascal, tienen que escribir la primitiva program, dejar al menos un espacio, ponerle un nombre razonable, que es un identificador, y después punto y coma. ¿Ah? Y ahí arranca el programa. En la parte declarativa, ¿sí? Se declaran todas las cosas que vamos a utilizar. ¿Tá? ¿Qué son esas cosas que vamos a utilizar? Bueno, las 4 más importantes se las escribí yo ahí. Constantes, ¿sí? Que llevan un nombre, que se utilizan para hacer que un programa sea más flexible. Por ejemplo, constante IVA vale 0,21. ¿Sí? Por decir algo. ¿Ah? Variables son espacios en memoria.
donde vamos a guardar cosas. Donde nosotros nos pongamos a hacer cuentas o tengamos que guardar algo para después procesarlo o para preguntar por ese algo. Cuando necesitemos guardar algo que el usuario nos pasa, ¿sí? Vamos a necesitar un lugarcito en la memoria donde guardar esas cosas. Bueno, ese lugarcito son las variables. Las variables. Los tipos, ¿sí? Los tipos. El tipo tiene que ver con la forma de la variable. O sea, las variables tienen un tipo y el tipo determina qué es lo que se guarda dentro de esa variable. Existen tipos naturales del lenguaje y existen tipos que los hace el mismo programador. Cuando uno hace tipos, cuando el mismo programador genera tipos nuevos, los declara en la parte declarativa. ¿Sí? Y finalmente, módulos. Cuando dividamos nuestro programa en pedazos, ¿sí? Los pedazos, cada pedacito va a ser un módulo, va a estar guardado también en la parte declarativa. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer más adelante. Un par de clases más adelante vamos a empezar a hacer eso. Por ahora, el programa va a ser sencillo, no va a tener módulos. ¿Está bien? Tipos vamos a usar nada más que los provistos por el lenguaje y variables vamos a usar algunas, vamos a ver cómo, y constantes también. ¿Está? Muy bien. Hoy nos enfocamos en las variables, como les decía, ¿sí? Una variable es un lugar en la memoria de la máquina, en la memoria principal. Es una caja donde se guarda un dato, ¿sí? Las variables llevan dos cosas. Llevan un identificador, que es el nombre que le vamos a poner a la variable, y llevan un tipo de datos asociado, ¿sí? El tipo indica qué formato tiene la variable, ¿sí? O sea, qué es lo que vamos a guardar adentro. A partir del tipo se determina cuánta memoria ocupa y de qué forma se guarda el dato ahí adentro. Los tipos primitivos más importantes son el entero, que se llama integer en inglés, integer, que guarda un número entero, puede ser positivo, negativo o cero, ¿sí? Pero es entero, no tiene parte fraccionaria, no tiene decimales, ¿sí? El real, ¿sí? Que es un número que sí tiene decimales, ¿sí? Es un número que puede tener decimales. ¿Por qué es importante distinguirlo? Porque el integer ocupa mucho menos espacio y anda mucho más rápido que el real, ¿sí? Entonces siempre que con el integer nos arreglemos es preferible usar el integer y dejarlo real para cuando realmente necesitamos usar parte fraccionaria. Otra variable puede guardar un carácter, por ejemplo, ¿sí? La variable de tipo char permite guardar una letra o un número, pero no por su valor, sino por su carácter, ¿sí? Por ejemplo, el dibujito del número 1, el dibujito del número 2, o el dibujito de la X, o el dibujito del espacio, o el dibujito de la letra N, o de la coma, o de lo que sea. Un carácter, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Me siguen, chicos? Sí. Sí, Bien. Después, el tipo boolean para una variable es un valor lógico, ¿sí? El boolean puede valer sí o puede valer no. Puede ser verdadero, puede ser falso, ¿sí? O sea, los valores booleanos son true y false. Verdadero y falso. Una variable para guardar una condición de verdadero o falso, el tipo boolean. Y finalmente, las variables de tipo string permiten guardar cadenas de caracteres. Es como el char, pero el char permite un solo carácter. El string permite muchos caracteres, ¿sí? Una palabra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se declara una variable? La variable se declara con la primitiva var, el nombre que elijamos para la variable, el símbolo dos puntos, el tipo y el punto y coma para terminar la sentencia, ¿sí? Entonces, cuando querramos declarar una variable, se declara así. Acá yo estoy diciendo que quiero un espacio para guardar un número entero y le voy a llamar contador. Y lo voy a usar en el programa así. La primitiva var indica que se declara una variable. El identificador contador indica el nombre de la variable. El dos puntos se usa para separar el nombre del tipo. Y el integer indica el tipo. Y se termina con punto y coma. Bien, ¿está claro hasta acá?
Variables podemos declarar una o muchas. Si declaramos una sola, hay que anteponer el var siempre. Si declaramos muchas, podemos anteponer el var adelante de cada una de las variables, ¿sí? O solamente de la primera, ¿sí? Si yo pongo var contador 2 puntos integer, después puedo declarar un acumulador 2 puntos integer, y después otra más y otra, puedo poner varias y no tengo que escribir el var de vuelta, ¿sí? Porque ya se da cuenta el compilador que estamos declarando variables. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien, muy bien. Muy bien. La parte ejecutiva, ¿sí? La parte ejecutiva del programa, ¿sí? Es una secuencia, ¿sí? Fíjense que cuando estudiamos programación estructurada vimos que había secuencias, selecciones e iteraciones. Y fíjense también que como piezas de rompecabezas, una secuencia puede contener adentro selecciones o puede contener iteraciones. Una selección puede contener varias secuencias adentro, ¿sí? Una iteración contiene una secuencia adentro, ¿sí? Y las piezas se pueden combinar como en un rompecabezas, metiendo una dentro de otra, ¿tá? O una continuación de otra en una secuencia. ¿Ah? Entonces, la parte ejecutiva es una secuencia, es la secuencia principal del programa, es la secuencia que se va a seguir, que cuando empieza arranca el programa y cuando termina el programa, ¿sí? Se llama secuencia principal. Las secuencias en general en Pascal se indican utilizando las primitivas begin y end, ¿sí? Begin para empezar y end para terminar, ¿tá? Y las sentencias que van adentro de la secuencia, o sea, cada uno de los pasos de la secuencia se separan unas de otras por punto y coma, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Así que en el programa principal vamos a tener la secuencia, en el programa va a tener la secuencia principal que comienza con begin, ¿sí? Después va la lista de instrucciones que queramos ejecutar en el programa y finalmente va el end para terminar la secuencia principal, que se termina con un punto. Solamente la secuencia principal se termina con un punto, ¿sí? Las otras secuencias que no son, ¿sí? Se terminan con end y sin punto, ¿sí? ¿Está bien? El punto y coma a veces se agrega cuando además de terminar la secuencia se termina una instrucción. Eso lo vamos a ver ahora en un rato, ¿sí? Pero por ahora lo importante es eso. La secuencia principal es begin y end con un punto, ¿tá? Así que vamos a escribir el primer programa en Pascal, y el primer objetivo que tienen ustedes para la práctica cuando instalen el compilador es escribir este programita y probarlo. Si consiguen eso, ya tienen el compilador andando y ya tienen una idea de cómo arrancar, ¿tá? Así que va a ser el primer objetivo que van a tener en la práctica, ¿tá? ¿Sí? El ejemplito que les voy a dar, y ya con esto vamos a terminar la clase de hoy, ¿sí? Vamos a utilizar instrucciones primitivas, o sea, vamos a utilizar instrucciones que el lenguaje entiende, ¿está bien? Y vamos a hacer un programa muy sencillo, ¿sí? Nuestro primer programa tiene nada más que una secuencia, la secuencia principal, y vamos a utilizar una variable y le vamos a pedir al usuario, ¿sí?, que ingrese 2 números y después vamos a sumar los 2 números y vamos a mostrar el resultado. O sea, es un programa muy recontra básico, ¿tá? Que si ustedes lo logran escribir y lo hacen funcionar, entonces ya tienen todo listo para empezar a practicar, ¿tá? Las primitivas que vamos a usar son las primitivas writeLinea, writeLN y readLN, ¿sí? En general, las primitivas pueden tomar una serie de parámetros de entrada o de salida. Los parámetros, cuando están, se ponen entre paréntesis y se separan por coma. O sea, si la primitiva no toma ningún parámetro, no lleva nada. Lleva el nombre de la primitiva y nada más, ¿sí? Si la primitiva toma parámetros, entonces los parámetros se ponen entre paréntesis y si toman más de uno, se separan entre ellos con coma, ¿tá? Entonces, la primitiva writeLinea que vamos a utilizar en este programa envía datos a la pantalla. O sea, lo que le pongamos en writeLinea dentro como parámetro, el programa lo va a escribir en la pantalla cuando se ejecute, ¿tá?
Y la primitiva readLínea permite leer datos desde el teclado y guardar el dato en las variables que le pasemos como parámetro al readLínea. ¿Está bien? Entonces con eso vamos a escribir nuestro primer programita, que es este que está acá. ¿Está? Fíjense, este programa tiene encabezado, parte declarativa y parte ejecutiva. ¿Sí? El encabezado es program, ¿sí? Y yo le puse de nombre sumar dos números. ¿Sí? Porque es lo que va a hacer el programa, va a sumar dos números. ¿Sí? Después viene la declaración de variables. Vamos a guardar, como vamos a pedirle al usuario que nos mande dos datos, vamos a necesitar dos cajitas donde guardar esos dos datos. Entonces tenemos, para los dos números vamos a usar los nombres número 1 y número 2. ¿Sí? Los dos son de tipo entero. ¿Ah? Entonces, esas dos cajitas vamos a usar. Gracias a que las declaramos acá, ahora Pascal las entiende. ¿Ah? Entonces ahora arranca el programa, arranca la secuencia principal con bin, ¿sí? Y ahora los pasos que va a seguir el programa. Primero va a enviar a la pantalla un literal, ¿sí? O sea, una constante de caracteres, que es ingrese un número. ¿Sí? Esto es, fíjense que está encerrado entre comillas simples, porque Pascal lo tiene que mandar literalmente a la pantalla. ¿Sí? ¿Está bien? Y fíjense que como es un parámetro del readLínea, se pone entre paréntesis. Y la sentencia se termina con punto y coma. Después de lo cual, vamos a esperar a que el usuario nos ingrese un número usando readLínea. Y vamos a guardar el resultado en la variable número 1. ¿Sí? Después vamos a mandar otro. Una vez que el usuario apriete Enter, ¿sí? El programa sigue pidiendo otro número más. ¿Sí? Vamos a guardar el resultado en la variable número 2, ¿sí? Y finalmente vamos a pedirle al programa que nos mande el literal, la suma de los dos números es, y a continuación, fíjense en esto, le vamos a pedir a Pascal que sume los dos números y que mande eso a la pantalla. ¿Ah? Ustedes ejecutan esto, ¿está bien? Fíjense después, véanlo con Claudia, que la ventana no se les cierra al terminar la ejecución, ¿sí? Porque si no, no ven nada. Bueno, eso después Claudia les va a decir. ¿Ah? Cuando ustedes ejecuten el programa, ¿sí? Va a aparecer el cartel ingrese un número, van a ingresar un número, pónganle que ingresan el 5, ¿está bien? Dan Enter, aparece el otro número, ingresan un 7, por ejemplo, aprietan Enter y el programa les va a contestar, la suma de los dos números es 12. ¿Sí? Bueno, lo pueden ejecutar varias veces poniendo números distintos y verificando que anda bien. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bueno, arranquen con esto. Den pasos pequeños, ¿sí? Den pasos pequeños cuando empiecen a trabajar con esto. Acostúmbrense al editor de texto, acostúmbrense al compilador, ¿sí? Configúrenlo bien para que el resultado se vea en la pantalla, ¿sí? Y una vez que se acostumbren, después pueden avanzar a hacer cosas un poco más difíciles como con las que vamos a estudiar en las próximas clases. ¿Dudas o preguntas, chicos? Por mi parte no. Bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Bueno, muy bien. Si no hay dudas o preguntas en horario, estamos terminando la clase hoy. Continúen con la práctica ahora, muy importante. Y no se duerman con esta práctica. Avancen con la parte práctica ahora. ¿Sí? El objetivo que yo les pongo, que ya para la semana que viene lo tendrían que tener, es instalar ese compilador en su máquina y probarlo. ¿De acuerdo? Bueno, Hugo, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿Tiene un nombre específico para tener que descargarlo? creo que usan FreePascal, ¿sí? Eso después Claudia les va a pasar los... Sí, ahí está. Claudia, dale, deciles vos. Sí, en la plataforma les voy a publicar no solo el trabajo práctico, sino todo lo que necesitan para poder hacer la instalación. ¿Sí? Así que no se preocupen, va a estar el link para bajarlo. ¿Sí? Okay. Pero antes de terminar la clase, sí, mañana nosotros estaríamos siguiendo con el práctico de análisis, ¿sí?
pero por ahí ya podemos arrancar un poquitito con esta parte. Así que yo ahora les publico lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos conmigo la semana que viene y con Claudia mañana. Traten de no dormirse, de no quedarse con los prácticos. Están a tiempo todavía de corregir los que van atrasados, así que aprovechenlo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias.